Bueno, voy a resolver el segundo parcial de cálculo integral. El primer problema es el que se ve en la imagen. Me pide esta integral y me propone un cambio de variable junto con sus determinadas deducciones, como esta de diferencial de x. Y me dice que si es correcto esto que está aseverando aquí. Voy a explicar por qué no es correcto, por qué no es válido. Tenían que argumentar ustedes por qué no es válido, por qué sí. No solo es decir sí o no, tenían que argumentarlo. Si nosotros hacemos ese cambio de variable como tal, que es el que propone que va a ser u igual a x cuadrada y de ahí despejo x, aquí va a estar el error por el cual algunos dijeron que sí funciona o no terminaron de argumentar. Esto es diferencial de x, un medio de diferencial de u, raíz de u. Muy bien, teniendo eso ahí, si yo lo hago en la integral, pues sustituyendo todo en términos de u me va a quedar como un medio de la integral de u, diferencial de u, entre raíz de u. Todo esto de aquí, diferencial de u junto con un medio es la diferencial de x que tenemos acá, y u pues es x cuadrada. Entonces, si yo hago un poquito de álgebra, eso me va a quedar como un medio de la integral de raíz de u, diferencial de u, pero tengo que cambiar los límites de integración. Si aquí están en x, si x es menos 1, u va a ser 1. Si x es 1, pues también va a ser 1. Y si hago una integral de 1 a 1, pues eso va a ser 0. Pero ¿dónde está el error? El error está aquí, en esta zona de aquí. ¿Por qué? Si yo quiero hacer ese cambio de variable, tengo que considerar dos cosas. Voy a hacer otra vez el cambio de variable aquí en rojo, el correcto. Si yo despejo eso de ahí, me va a quedar que saco una raíz aquí, una raíz cuadrada, y saco una raíz acá. Pero raíz de un número cuadrático es valor absoluto de x. Es decir, valor absoluto de x va a ser igual a raíz de u. Entonces, para poder dejar sola la x, voy a tener dos casos. El caso 1, que va a ser x, si es positivo x, entonces queda raíz de u como está. El caso 2 va a ser, si x es negativo, entonces el valor absoluto de eso va a ser el inverso, que va a quedar aquí como raíz de u. Es decir, recordando la definición de valor absoluto de x, eso va a ser x si x es mayor o igual a 0 y menos x si x es menor a 0. Entonces, suponiendo que estamos en este caso, valor absoluto de x, si x es negativo como está aquí, entonces el valor absoluto va a quedar como menos x y eso va a ser igual a raíz de u. De ahí despejo x, me queda x es igual a menos raíz de u. Muy bien, considerando eso y estas acotaciones, si x es mayor a 0, entonces este valor absoluto de x es igual a x y estamos en este caso. Es decir, si x es mayor a 0, no puedo considerar, estoy trabajando en un intervalo, lo voy a representar gráficamente. El intervalo estaría así, aquí está 0, aquí está menos 1, aquí está 1. Si x es mayor o igual a 0, entonces tendría que integrar primero de aquí a acá y utilizar este caso. Es decir, va a quedar como la integral de 0 a 1, utilizando el cambio de variable que va a ser el siguiente, raíz de u, diferencial de u, y acá afuera va a estar multiplicado por un medio. Eso es para el caso 1. Ahora, si el caso es el 2, donde x es menor o igual a 0, entonces estoy trabajando aquí. De tal forma que en el caso 2 tengo que integrar así, caso 2. También va a ser un medio, la integral de menos 1 a 0, raíz de u, diferencial de u. Si nosotros hacemos esos cálculos, recordando aquí que diferencial de u
también va a cambiar. ¿Por qué también va a cambiar? Estoy buscando esto de aquí. Si x es esta parte de acá, entonces observemos, x es igual a menos raíz de u, entonces diferencial de x va a ser menos 1/2 de diferencial de u entre raíz de u. Entonces, diferencial de x va a ser menos 1/2, entonces aquí nos falta menos 1/2. Si ustedes hacen estas dos integrales, al final les va a dar 2/3 y ya no 0 como está aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen cuidado con esta definición de valor absoluto, se aniquilan las dos partes, esta y esta se suman y me daría aquí un 0. Pero no puede ser que aquí de una forma, si vemos esta gráfica que está aquí, jamás va a ser 0. ¿Cuál es la función x cuadrada? X cuadrada es una cosa así. Y me dice que integre de menos 1 a 1. Entonces va a estar así. Recordando que la integral es el área bajo la curva. Entonces estoy sumando esta área con esta. Y ambas áreas están por arriba del eje X. Entonces si están por arriba del eje X, en total me va a dar el doble de esta área. Por lo tanto, nunca esta integral va a ser 0. Por lo tanto, está mal aplicado aquí el cambio de variable. Aquí está el error. Como les estoy diciendo, tienen que dividirlo en dos casos. Entonces, no es apropiado sustituir de esta forma. Si lo hago, tengo que considerar aquí dos casos por la definición de valor absoluto. Ese es el argumento del primer problema por el cual no es apropiado ese cambio de variable o está mal aplicado. Continúo con el siguiente problema. Continuando con el problema número 2 del examen parcial, tengo que integrar eso y dice específicamente aquí método tabular, integración por partes. No era otro método, tenían que seguir las instrucciones específicas que están aquí. Entonces, si hago el método tabular, me va a quedar aquí, coloco x cuadrada, de este lado coloco x menos 2 a la 3 medios, y de este lado voy a derivar, y de este lado voy a integrar. Entonces, si derivo, ahí lo primero que me va a quedar va a ser 2x, luego un 2, luego un 0. Ahora del lado derecho voy a integrar, me va a quedar 2 quintos de x menos 2 a las 5 medios. Y luego me va a quedar 2 quintos por 2 séptimos, 2 séptimos, 2 séptimos, x menos 2 a la 7 medios. Y luego va a quedar 2 quintos, 2 séptimos por 2 novenos por x menos 2 a la 9 medios. ¿Cómo aplico el método tabular? Como lo hicimos en clase, si pusieron atención, es tiro unas flechitas así, tiro unas flechitas así, tiro unas flechitas así. Aquí va a ir un signo más, aquí va a ir un signo menos, aquí va a ir un signo más. De tal forma que la integral al final me va a quedar, esta integral como con signo positivo, me va a quedar 2 quintos de x cuadrada por x menos 2 a las 5 medios, menos, la siguiente flecha tiene un menos 2x, pero tengo aquí 3 veces 2, 2 al cubo, entonces eso me va a quedar como 8/35 de x menos 2 a las 7 medios más 16, ahora sigue la última flecha con signo positivo, 16/315 x menos 2 a la 9 medios, más una constante c, porque es indefinida. Ese es el resultado y ese es el método tabular. Continúo con el siguiente problema.
Muy bien, para el problema 3 tengo que calcular la longitud de curva de esta sección que está aquí. Me dice que va a ser de menos 20 a 20. Hasta aquí ya les ponen el eje X y el eje Y. Aquí hay un coseno hiperbólico, lo cual tiene identidades trigonométricas sencillas. Un cable eléctrico está suspendido de dos torres, como se muestra en la figura. El cable forma una figura que está modelada por la ecuación. Todo está medido en metros. Entonces, la longitud de curva, si recordamos, se define como la integral de AB, la raíz de 1 más f' de x al cuadrado, diferencial de x. Si f de x en este caso es igual a 20 coseno hiperbólico de x entre 20, f' de x va a ser 20, la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Entonces aquí, por regla de la cadena, si yo derivo lo que está dentro del argumento, queda como un veinteavo. Entonces un veinteavo va a quedar aquí abajo, ¿no? Seno hiperbólico de x entre 20. Esa es la derivada. Esto se cancela. Entonces aquí me queda seno hiperbólico de x entre 20. Eso es igual a y'. Entonces, eso lo tengo que elevar al cuadrado. La integral va a ser de menos 20 a 20. De tal forma que aquí me queda 1 más la derivada al cuadrado, que va a ser aquí seno hiperbólico al cuadrado de x, diferencial de x. Lo que está ahí, dentro del integrando, esto de aquí, si yo busco identidades trigonométricas, 1 más seno cuadrado, seno hiperbólico cuadrado de x, aquí va a quedar x entre 20 también, x entre 20, va a ser coseno hiperbólico cuadrado de x entre 20. Si yo le saco raíz a eso que está aquí, esto de aquí va a ser coseno cuadrado, vamos a ponerlo, va a quedar la integral de menos 20 a 20, la raíz de coseno hiperbólico cuadrado de x entre 20, diferencial de x. Pero como la función coseno hiperbólico está del lado superior del eje x es positiva, entonces este de aquí va a quedar automáticamente cancelado con este de acá. Entonces me va a quedar como la integral de menos 20 a 20 de coseno hiperbólico de x entre 20 diferencial de x. Y la integral de coseno hiperbólico es seno hiperbólico, entonces esto va a quedar como seno hiperbólico de x entre 20. Pero por completar la diferencial, si esto es u, vamos a ver, si esto es u, vamos a ponerlo, si eso es u, x entre 20, diferencial de u es un veinteavo de diferencial de x. Entonces aquí va a faltar para que se convierta en diferencial de u, vamos a ponerlo, aquí va a quedar la integral como coseno hiperbólico de u, que va a ser ese cambio de variable. Todo esto de aquí va a ser diferencial de u. Tengo que meter aquí un veinteavo, entonces multiplico por 20. Entonces aquí me va a quedar 20. Y aquí me va a quedar diferencial de u. Si yo meto los límites de integración, estos de aquí están en x, tengo que ponerlos en u, los límites de integración. Si x es igual a 20, u va a ser igual a 1. Entonces me queda aquí 1. Si x es igual a menos 20, con este de acá se vuelve u menos 1. Entonces me queda aquí menos 1. Ahora sí, esto va a ser 20 seno hiperbólico, la integral de coseno hiperbólico es seno hiperbólico de u
evaluado de menos 1 a 1. Esto va a ser 20 seno hiperbólico de 1 menos seno hiperbólico de menos 1. Como la función seno hiperbólico es una función impar, este menos sale y se vuelve más con el de acá. Entonces voy a tener 2 veces seno hiperbólico, va a quedar así, 20, 2 veces seno hiperbólico de 1. Y si vemos cómo se define el seno hiperbólico, me va a quedar aquí, puedo multiplicar este 2 con este 20, me va a quedar aquí 40, pero va a estar afectado por un 2 que está acá abajo, porque aquí va a ir e, la definición de seno hiperbólico, va a quedar e a la 1, menos e a la menos 1. Esa es la definición de seno hiperbólico. Este 2 se va con 1 de acá y me va a quedar 20 por e a la 1 menos 1 entre e. Ese es el resultado de la longitud de curva. Obviamente esto tiene unidades de metros. Continúo con el siguiente problema. Bueno, resolveré el ejercicio 4 del examen. Para empezar voy a graficar lo que se pide ahí. Voy a poner aquí el eje X, Y, acá el eje X. Entonces, la gráfica de f es raíz de x, es esta de aquí. Esta de aquí es raíz de x. Y la gráfica de g es x medios, entonces vendría así. Esta de aquí es x medios. Lo que me pide a grandes rasgos es hacer girar esta región. Esa región, hacerla girar en torno al eje X y encontrar un volumen específico. La estoy graficando en el intervalo de 0 a 2. De 0 a 2, por acá anda el 2. Dice hallar un número en el intervalo, debe estar nada más en ese intervalo ese número, de 1 a 2, un número t, es lo que estoy buscando, de tal forma que al hacer girar esa región verde en el intervalo de 0 a t, t va a ser un número cualquiera aquí, entonces la región que voy a hacer girar es este pedazo que está acá en torno al eje X. Si la hago girar en torno al eje X, debo de obtener este volumen que está acá. Entonces, se trata de sólidos de revolución, es lo que voy a plantear a continuación. Tengo dos volúmenes. Primero calculo el volumen exterior. El volumen exterior es la integral de 0 a t, ese número desconocido, de pi por radio al cuadrado. El radio al cuadrado, recordemos que si es un sólido de revolución, esta es esta altura, que está aquí, porque estoy haciendo girar la parte exterior. Después hago girar la parte interior, los resto y obtengo esta parte nada más, que está haciendo el sólido de revolución al girar en torno al eje X. Repito, primero el volumen exterior, le resto el volumen interior y obtengo la cáscara que estoy buscando. Aquí el radio va a ser esta función, pero elevada al cuadrado, entonces elevada al cuadrado va a ser raíz de x al cuadrado diferencial de x. Ese es el volumen 1. El volumen 2 va a ser igualmente pi de 0 a t. Ya saqué el pi porque es constante. El volumen interior. El volumen interior va a ser esto de aquí, que va a girar
en torno al eje X. El volumen interior va a ser la función elevada al cuadrado, va a ser X elevado al cuadrado diferencial de X. El volumen que estoy buscando, por lo tanto, va a ser volumen 1 menos volumen 2. Y eso debe de ser igual a pi t cúbica sobre 3. Integrando esto, me va a quedar, el volumen 1 va a ser pi raíz de x elevado al cuadrado. Se cancela y se queda nada más x, puesto que la función está en la parte superior positiva del primer cuadrante del plano cartesiano, entonces va a quedar x en esta parte de aquí. Si yo integro x, me queda x cuadrada sobre 2 y lo evalúo en estos límites de integración. Es decir, va a quedar x cuadrada sobre 2 de 0 a t. Muy bien, ese es el volumen 1. El volumen 2 va a ser pi cuartos x cúbica sobre 3 de 0 a t. Estoy integrando esto de acá. Haciendo unos pequeños cálculos, va a quedar como pi t cuadrada sobre 2 menos, recuerden que estoy restando estos dos volúmenes para obtener nada más esta sección, me va a quedar aquí menos pi cuartos t cúbica sobre 3, y eso debe de ser igual a pi t cúbica sobre 3. Podemos eliminar las pi's porque están en todos lados. Si factorizo del lado izquierdo una pi, se elimina con la que está acá. Entonces nada más me va a quedar como voy a pasar este término para acá, de tal forma que me va a quedar nada más t cuadrada sobre 2 es igual a t cúbica sobre 3 más t cúbica sobre 12. ¿Por qué sobre 12? Porque estoy multiplicando esto con esto. Entonces este es negativo, pasa para acá, positivo. Simplificando, este lado derecho de esta igualdad va a quedar como t cúbica por 4. Aquí me va a quedar 12, haciendo el quebrado. Aquí va a quedar más t cúbica. Si observamos, esto de aquí es esto de acá. Y ahora bien, simplificando nada más me va a quedar como, me va a quedar aquí 5 t cúbica sobre 12. Y esto que está aquí es igual a esto que está acá. En total me va a quedar entonces, si paso este 2 multiplicando para acá, me va a quedar aquí un 10. Entonces me va a quedar t cuadrada es igual a 10 doceavos de t cúbica. Puedo pasar para acá, simplificar, vamos a simplificar esa fracción. T cuadrada es 5 sextos de t cúbica. Eso va a quedar, si lo paso para acá, lo voy a pasar para acá para encontrar las soluciones a esa ecuación. Me va a quedar como t cuadrada menos 5 sextos t cúbica igual a 0. Si yo observo eso de ahí, puedo factorizar el t cuadrada. Lo voy a poner aquí ya en rojo la solución. Aquí en este espacio de aquí. Lo voy a poner aquí. Me va a quedar nada más en rojo. Voy a factorizar un t cuadrada. Me queda aquí multiplicado por un 1. Y acá me queda menos 5 sextos de t. Igual a 0. Esto factorizado es esto. Esta ecuación de aquí tiene dos soluciones, cuando t es igual a 0 y cuando t es igual a 6 quintos. Si yo igualo esto a 0,
son dos factores que están igualados, multiplicados. Me dan 0, entonces este es 0, t igual a 0 no me interesa, y esto de aquí también lo puedo igualar a 0. Si de aquí igualo esto a 0, me va a quedar t, por lo tanto t es igual a 5 sextos. Esta es la solución. 5 sextos sí está en este intervalo de 1 a 2. 6 quintos, perdón. Esto es de aquí 6 quintos. Esto de aquí es 6 quintos. 6 quintos. Si yo despejo de aquí esto, me va a quedar como menos 5 sextos de t es igual a menos 1. Estos menos se pueden cancelar. De ahí despejo t. Si de aquí despejo t, me va a quedar 6 quintos. Y 6 quintos sí está en el intervalo que me pide. Por lo tanto, esta es la solución que me está pidiendo para ese problema. La respuesta es 6 quintos. Continúo con el siguiente problema. Ok, para el último problema me pide un volumen por cascarones cilíndricos. Sea R la región del plano delimitada por la curva y igual a seno de 2x y el eje x entre x igual a 0 y x igual a pi medios. Si yo dibujo esa zona, me va a quedar, esa región, me va a quedar algo así. Aquí voy a poner el eje y, acá pongo el eje x, este es el eje x y este es el eje y. Entonces, de aquí a acá, aquí por aquí anda el 1, aquí anda pi medios. Esto de aquí es seno de 2x. Y me dice que lo tengo que hacer girar en torno al eje x igual a 4. Entonces x igual a 4 está por acá. Este es el eje x igual a 4. Es decir, por medio de cascarones cilíndricos, esto va a girar así y me va a generar un sólido, un volumen. Voy a tratar de dibujar un cascarón cilíndrico. Vendría así, sube, vendría así, y luego aquí baja, y luego aquí así. Obviamente tiene un grosor, ese sería mi cascarón cilíndrico, al cual solo uno, obviamente aquí baja así, va azurado para ver que es una línea oculta, que igualmente. Entonces este solo es un cascarón cilíndrico que al hacerlo girar me genera un volumen, pero voy a atascar, a llenar todo esta región R de cascarones cilíndricos de tal forma que me van a generar un sólido que va a girar en torno a esto. Muy bien, entonces ¿qué tengo que hacer? Encontrar el radio de rotación, las alturas, que serían la función, para poder aplicar la fórmula. La fórmula, recordemos que es volumen por medio de cascarones cilíndricos, sería volumen es igual a la integral de A a B de 2pi R H diferencial de R en este caso, ¿no? Pero bueno, si lo ponemos en términos que nosotros estamos usando, el volumen va a ser, sale el 2pi porque es constante. La integral de dónde a dónde va a ir, como estoy integrando de aquí a acá, estoy sumando todos esos cascarones cilíndricos, la integral va a ser de 0 a pi medios. Falta el radio de rotación. El radio de rotación es esto que está aquí. Si yo observo de aquí a acá es 4. Y de aquí a acá es un punto genérico. De aquí a acá es un punto genérico X. Este es un X cualquiera de aquí a acá.
Entonces 4 menos x, voy a obtener esta distancia que está ahí, es el radio de rotación. Entonces el radio de rotación va a ser 4 menos x. 4 menos x multiplicado por la altura. La altura en este caso pues, es la función misma. Esta función llega a esta altura, es la altura de este cilindro, pues es la función, está acotado por la función seno de 2x. Seno de 2x diferencial de x. Eso, si lo integramos, se tiene que hacer aquí este por este por este. Al multiplicar este por este, se tiene que hacer un pequeño cambio de variable por el 2x, y luego va a quedar menos x por seno de 2x. Y eso se hace una integración por partes. Para ya no hacer más largo el video, les voy a poner el resultado. En su examen se tienen que poner todos los pasos. Insisto, aquí lo acorto para no hacer largo el video. Eso me va a dar un total de 20.19 unidades cúbicas. Ese es el resultado de ese sólido generado por cascarones cilíndricos. Resuelto el examen. Gracias.